Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas. Segunda parte, Visiones generales. Capítulo 13. Visiones del racionalismo y del laicismo. Introducción. En una serie de cuadros simbólicos se le representan a la vidente los peligros de las doctrinas modernistas contrarias a la tradición católica, que pretenden imponerse en la sociedad, entre ellas el racionalismo y el laicismo, de todo lo cual habrán de sobrevenir perjuicios para la cristianidad. El racionalismo aparece bajo la figura de un niño erudito, innovador, con barniz de sabiduría, que gana adeptos por medio de una artificiosa simpatía, aun entre los círculos católicos, y el laicismo como una meretriz cargada de baratijas, la cual, en definitiva, perece desastrosamente. La vana ciencia del mundo está demostrada en un escenario novedoso, por lo original y convincente. Prevé finalmente las desgracias que acarrearán los matrimonios mixtos. Cuadro número 1. Ve diversos jardines cultivados distintamente. 6 de febrero del año 1821. He visto 3 jardines, que son países o partes de la tierra. El primero estaba lleno de escollos, de montes y de piedras. El segundo, lleno de matas espinosas y de malas hierbas. Solo en alguna parte se veía un grupo de florecillas. El tercero, más vasto y mejor dispuesto, estaba lleno de mares y de islas. Este recibía mejor la semilla y daba mejor fruto y era muy fértil. Yo me encontraba en el segundo. Primeramente fui y miré en aquel lugar lleno de rocas, que a simple vista parecía un jardín o un país, pero que al quedar dentro y al mirar de un lado a otro, se había convertido en un mundo, como suele suceder en estos cuadros de visiones. Vi un despuntar grande y bueno en medio del terreno estéril, entre las piedras, y he visto en un ángulo a ciertas personas que llevaban cosechadas las plantitas que daban esperanzas, y querían trasplantarlas a un vivero. Pero vino un hombre hacia ellos y dijo que no debían hacer eso, porque si las espinas que allí estaban no sostenían el tallo, ellas caerían a tierra. El mejor suelo era el del jardín de las islas. Aquello que allí se sembraba prosperaba y daba el céntuplo. Pero aquí y allí fue enteramente revuelto y desolado. La semilla fue recibida con simplicidad e inocencia, y los pequeños campos fueron circundados con fuertes vallados. Reconocí en este jardín aquellas partes del mundo e islas donde veo ahora difundirse el cristianismo. En el jardín del medio, donde me encontraba yo misma, reconocí en las hierbas malas y en la negligencia el jardín al cuidado de muchos jardineros perezosos. Nada faltaba, pero todo estaba descuidado y lleno de cardos y de espinas. Reconocí en aquel campo todas las comunidades de Europa, y vi también el jardín del Papa, que no estaba en mejor condición. En la parte donde estaba situado el jardín de mi patria, he visto a un señor llenando con dinero una gran cavidad donde parecía que se juntaba la cosecha de todos los campos. Significa las exacciones e impuestos excesivos que se cobran a los pequeños agricultores. Ese dinero suele ser malgastado y robado por los empleados del mismo gobierno. Pero sobre la tapa de aquella cavidad estaba sentado el diablo. He visto maravillada, y estuve a punto de reírme de ello, que media docena de hombres aprovechados habían practicado aberturas y caminos secretos desde lejos, bajo el suelo, hasta el piso de aquel depósito, y que por este medio, con la mayor tranquilidad y seguridad, se llevaban todo aquello que habían echado por arriba, y que con gran fatiga habían exprimido y recogido en el jardín. Vi también que el Señor vio una vez a uno de esos ladrones que huía con mucho oro en la bolsa. Entonces fue a revisar el pozo del tesoro, que parecía también cuidado por el diablo, y que por debajo era robado por sus mismos servidores. Cuando expresó su extrañeza de que hubiera tan poco dinero allí dentro, le dijeron que no llegaba más, que el jardín no producía más nada, que estaba mal cultivado, que no estaba abonado.
Entonces fui también a la parte del jardín donde vivo y vi una gran cantidad de campos con jardineros y cultivadores conocidos por mí. Y en aquellos campos he visto también otros compartimentos dirigidos por los jardineros subalternos. He visto a pocos que cultivasen y sembrasen pasablemente. He visto más bien todo lleno de hierbas y de basuras, seco y en miserable estado. Vi los compartimientos uno por uno, y conocí a todos y el estado de todos. He visto a muchos en grave peligro que corrían hacia el borde de un negro abismo. Otros dormitaban, otros cultivaban trigo pésimo o de granos vacíos. Entre ellos he visto personas que corrían de un lado a otro y que mandaban y dirigían, pero que en realidad nada tenían que hacer allí. Estas personas cavaban, punteaban y ponían abono en abundancia, pero nada prosperaba. De pronto trajeron a un niño como si lo hubiesen arrastrado allí, y con él estaban algunos de esa gente. Lo llevaron poco a poco. Entonces, el lugar en donde yo veía al niño se convirtió en la ciudad de Münster, y reconocí a la mayor parte de la gente. Este niño me producía un efecto de extraordinaria repugnancia y de contrariedad. Advertí que era un hijo ilegítimo, que no conocía padre y que su madre había vivido en desorden con muchos. Al principio aquel niño solo jugaba y bromeaba, pero bien pronto se mostró en toda su nauseabunda fealdad. Apareció viejo, pálido, enfermo, manchado de viruela, y por sobre esto estaba desfachatado, lisonjero, despectivo, orgulloso, y no iba a la iglesia. Sonreía desdeñosamente a todo, y se arrastraba detrás de muchos libros y escritos. Aquellos señores eclesiásticos se lo mandaban uno al otro, y él se hacía querer de todos con halagos y salamerías. Vi con gran maravilla que ciertos eclesiásticos franceses, debido a la situación de Francia y a las exigencias del juramento constitucional, muchos sacerdotes emigraron a Alemania. Uno de ellos era el abate Lambert, confesor de Ana Catalina. De mi conocimiento se dejaban también ganar. Pocos he visto contrarios a él, porque sabía por todos los medios arreglárselas. Lo sabía todo y hablaba todas las lenguas. Lo vi especialmente acercarse a los maestros de escuela. En cuanto a las maestras, las despreciaba. Evitó de todas maneras encontrarse conmigo. Tuve gran miedo porque ocasionó muchos males. Donde él se encontraba, el cultivo del jardín se volvía peor y crecían pésimas y frondosas plantas que no daban ningún fruto. He visto que el piadoso maestro de escuela, Oberber, se alejó completamente de él y no quiso tener nada con él. El austero superior Droste lo dejó ir por su camino. Otro, en cambio, con mucho interés, se entretuvo con él, el deán. De este deán se lamenta Ana Catalina como afecto al iluminismo y favorable a las pretensiones de los luteranos. Tomó luego a aquel niño y lo trató con especial cariño. Antes bien, lo retuvo y quiso que durmiese en su propia casa. Aquel niño me tuvo angustiada todo el día. Lo habían traído poco a poco, y se había metido en todas partes, y tenía todo el aspecto de una verdadera peste. Lo tengo aún ante mis ojos, con aquellos sus viejos y temerarios modales, nada infantiles. Sé que representa el nuevo sistema, racionalismo, de instrucción que está por introducirse. Me parecía que me encontraba entre las manos de enemigos enmascarados, que ocultamente me arrastraban con ellos. Me habían llevado ya afuera. Yo me abandoné en las manos de Dios. De pronto vino a mí una paloma que comenzó un tal rumor de lamentos, y llamó a tantos pájaros que los enemigos me volvieron de nuevo a mi casa. Parecía como si naciese un tumulto por eso. Reconocí que estas aves eran mis antiguos amigos. Una alondra que mi confesor había echado para mortificarme. Una paloma que yo había alimentado desde la ventana mientras estaba en el convento. Los pinzones y pechos rojos que se posaban sobre mi cabeza y sobre mis hombros cuando atravesaba el patio del convento o iba al jardín. Cuadro número 2. Desarrollo y muerte del laicismo. Estuve en la mansión de bodas y vi llegar en muchos coches un cortejo nupcial extensísimo y ruidoso.
La esposa, que tenía junto a sí muchos hombres y mujeres, era una gran desfachatada persona adornada como meretriz. Llevaba en la cabeza una corona y sobre el pecho muchas joyas, 3 cadenas y broches de similor, de los cuales pendían gran cantidad de instrumentos y figuras, como cangrejos, ranas, sapos, grillos y pequeños cuernos, aros, pitos y cosas semejantes. Su vestido era color escarlata. Sobre su espalda se movía un joven de derecha a izquierda, hablándole al oído, como si fuese su genio inspirador. La mujer entró con todo su séquito, con mucho bagaje y gran pompa, en la mansión de bodas, y sacó a cuantos estaban allí dentro. Aquellos viejos señores y los eclesiásticos tuvieron apenas el tiempo de coger sus libros y escritos con presteza. Todos tuvieron que salir, muchos con horror y desprecio, otros con sentimiento de simpatía por aquella meretriz. Algunos se fueron hacia la iglesia, unos de un lado a otro, en compañía o solos, dispersos. Ella, por su parte, allí dentro, destrozó todo y también la mesa con el cáliz. Solamente la cámara que encerraba las vestiduras nupciales y el espacio que vi transformarse en la capilla consagrada a la Madre de Dios quedaron cerrados e intactos. Entre otros, he visto a aquel sutil hipócrita que últimamente lisonjeaba a un tiempo a ambos partidos. Este valía mucho junto a ella. El doctor jovenzuelo era su hijo. Creció hasta ser hombre y se metía en todo con imprudente desfachatez. Notable cosa es que la meretriz y todos sus libros hormigaban de luminosos insectos, y ella tenía un ungedor como aquel fosfórico escarabajo que entre nosotros se llama mutfiste. Las mujeres que estaban en torno de ella eran profetisas magnetizadas y decían profecías y las sostenían. Es buena cosa que sean tales, se muestran y se portan de tal modo en sus enredos que finalmente el asunto se ha de aclarar, y así el bien se separa del mal. Después que hubo desbastado y echado por tierra todo lo que allí había, entró la meretriz en el jardín de la mansión de bodas, y con la ayuda de su séquito arrancó muchas plantas, y donde quieras que pasaba lo hacía secar y ennegrecer. Lo llenó todo de hedor y de gusanos. Esta desvergonzada mujer quería casarse con un piadoso e iluminado sacerdote joven. Creo que era uno de aquellos 12 que veo a menudo obrar cosas importantes bajo la inspiración del Espíritu Santo. Apenas la vio, él huyó de la casa. Ella lo hizo volver atrayéndolo con los más dulces y melífluos discursos. Cuando volvió le hizo ver todo, y todo se lo quería entregar. Él no la escuchó sino por breve tiempo, mientras ella lo trataba con desfachatada imprudencia e insistía, y de todos modos quería decidirlo a unirse con ella. Él, de pronto, se mostró severo y solemne, la maldijo a ella y a sus artes como las de una condenada meretriz, y se alejó de allí. Después he visto que de repente todo lo que estaba con ella desaparecía y se marchitaba, moría y ennegrecía. La mansión de bodas por entero se volvió tenebrosa, y los innumerables gusanos comenzaron a roer y a devorar todas las cosas. La misma mujer era devorada en parte por los gusanos, y cayó y yacía en tierra con toda su forma. Pronto todo ella se deshizo en fragmentos como si fuese estopa. Yo misma he barrido muchos de esos gusanos que allí estaban muertos, y que lucían fosfóricamente. Internamente estaban secos y carbonizados. Cuando todo estuvo putrefacto, en sepulcral silencio, vino de nuevo aquel joven sacerdote y 2 más con él. Uno de ellos, hombre de edad, parecía enviado de Roma. Trajo una cruz y la plantó delante de la ennegrecida mansión de bodas. Tomó algo de la cruz y penetró en el interior de la mansión de bodas. Abrió todas las ventanas y puertas. Parecía como si los demás orasen, consagrasen y exorcizasen delante de la casa. De pronto se levantó una ruidosa tormenta, y sopló dentro de la mansión de bodas, y sacó un denso y negro vapor, y lo echó lejos hasta una gran ciudad, donde aquel vapor se condensó posándose en diversas nubes. La mansión de bodas fue ocupada nuevamente por un número de elegidos de los antiguos habitantes. Algunos de los que habían venido con la meretriz y luego se habían convertido,
fueron colocados dentro. Todo se hizo puro y comenzó a prosperar. También el jardín recobró su belleza. Cuadro número 3. Aconseja a sacerdotes de su país. Julio del año 1821. Tengo que ir de un lugar a otro en busca de ciertos eclesiásticos, pastores y consejeros, o cuando están reunidos, y tengo que comunicar a cada uno lo que le toca particularmente. Este cuidado dura a veces todo el día. Cuando me hallo en medio de reuniones, veo como muchas veces alguno quiere consentir o suscribir algo que no conviene, o como, sin embargo, no lo hace, o cuando se trata de hacer prevalecer el derecho, debe por lo menos omitir lo que no es justo. Tengo también representaciones de las escuelas, y veo jóvenes hollados por niños que todavía no han nacido, y veo doncellas holladas a sí mismo por niñas. Estas son representaciones de nuevos proyectos, hijos del torpe connubio en que se abrazan el orgullo y el iluminismo. Esta secta de los iluminados, Aufklärung, fue fundada por Adam Weishaupt en el año 1776. Quería sacudir la tutela de la Iglesia en materia de religión y del Estado, creando una democracia universal. Con las escuelas secretas de la sabiduría se difundían los errores del racionalismo y del liberalismo. Todo esto lo veo en figuras claras y conozco la mayor parte de los padres de estos hijos, o sea, de estos designios. He tenido mucho que hacer en pro de la Iglesia de esta diócesis y en general ahora me veo obligada a padecer espantosos martirios y trabajos. Y estoy como fuera de mí a causa de la multitud de errores y miserias que veo, y de las penas y trabajos que debo sufrir. En una representación de la desdicha de los jóvenes estudiantes de ahora, los he visto en las calles de Münster y de Bonn, con manojos de serpientes en las manos, las cuales les entraban por la boca y les sorbían los sesos, y he oído decir, estas son serpientes filosóficas. Muchas veces he visto que maestros ancianos, sencillos y piadosos, que eran tenidos por ignorantes, formaban alumnos piadosos, mientras que maestros y maestras modernos y muy brillantes no enseñaban nada a los niños. La razón es porque con su orgullo, ostentación y egoísmo, quitan al trabajo su eficacia o se consumen ellos mismos. Sucede en esto como con aquellas obras buenas que se hacen por publicidad o por política, que son del todo inútiles. Donde no hay amor y sencillez, no hay prosperidad. Cuadro número 4. La vana ciencia del mundo y la verdadera. Habiéndome conducido mi guía a un gran edificio, me dijo, entra y te mostraré la ciencia de los hombres. Entramos, en efecto, en una gran sala llena de maestros y de oyentes, donde disputaban con calor y no cesaban los gritos y el ruido. Habiendo yo penetrado con la mirada hasta el corazón de los maestros, me maravillé al ver que todos tenían en él una arquilla negra. En el centro de la sala había una mujer principal, que también disputaba, y era la que propiamente daba el tono en aquel lugar. Estuve escuchando algún tiempo con mi guía, pero vi con admiración que los oyentes iban desapareciendo poco a poco, y que la sala se iba poniendo vieja y arruinándose muy deprisa, de suerte que no se podía entrar allí con seguridad. Los maestros creyeron prudente irse a otra sala y se trasladaron a un piso superior, y allí volvieron a discutir otra vez con el mismo calor que antes. Pero también esta sala se comenzó a desmoronarse tan deprisa que yo también me vi por último con espanto en una tabla medio podrida, y tuve que pedir a mi guía que me socorriese para no caer desde lo alto. Mi guía me tranquilizó y me puso en un lugar seguro. Habiéndole yo preguntado qué significaba aquella cajita negra, me respondió, es la presunción y la sofistería, y aquella mujer es la filosofía, o como dicen, la razón pura, que todo lo quiere según su forma. A ella se atienen estos maestros, no a la verdad de oro de la tradición pura. Desde aquí me condujo mi guía a otra gran sala donde había muchos maestros sentados en sus cátedras. Al contrario de lo que sucedía en las salas anteriores, de los labios de estos maestros salían palabras tan claras y tan puras
que me alegraban el corazón. Allí reinaban el orden y el amor, y allí habían ido a salvarse muchos oyentes de los que antes estaban en las salas que habían caído en ruinas. Y me dijo mi guía: aquí está la verdad sencilla y sin hipocresía. La verdad es hija de la humildad, y produce amor y abundancia de bendiciones. Cuadro número 5. Consecuencias de los matrimonios mixtos. Vi aquí, en nuestro país, muchas iglesias en lastimosa decadencia. Se representaba, al parecer, ante mis ojos su futuro destino. Vi a jóvenes sacerdotes que hacían las cosas deprisa y mal, y a varias comunidades que parecía que se extinguían. Vi la mansión nupcial de Münster, la mujer anciana. De otras visiones se deduce que esta mujer anciana es la antigua fe desfigurada por la impiedad, la herejía o el racionalismo. Había salido con su hija, pero había allí un viejo tan adulador y fino como si el demonio le hubiese enseñado. Con sus malignas artimañas consiguió que los eclesiásticos se dividieran en dos partidos. Hubo entre ellos una especie de concilio, y vi que el austero es el deán Clemente Droste Bichering, más tarde arzobispo de Colonia Oberberg. Era rector del seminario y desde un principio favorable a la vidente. Y Oberberg estuvieron conformes y se unieron. Tratábase de cosas relativas al matrimonio. Con estos dos adalides, es decir, en favor de la justicia, no había más que 5, a lo sumo, entre ellos uno muy anciano. Los otros estaban todos en contra. Se habían reunido muchos y comenzaron a disputar de tal manera que tuve miedo. Entonces se retiraron los más severos, pero los otros se encerraron con los luteranos. He visto que Moisés, aún antes de llegar al monte Sinaí, detuvo y lanzó del pueblo a los israelitas degenerados que querían unirse o se habían unido con mujeres paganas, y que éstos, es decir, los unidos con las madianitas, no tenían estabilidad en sus uniones, porque nuevamente se separaban y se unían con los samaritanos, los cuales, mezclándose con los asirios, se volvieron heréticos e idólatras. Vi en la cautividad de Babilonia matrimonios mixtos por necesidad, pero con grave daño. Vi al principio de la iglesia matrimonios mixtos contraídos por necesidad y permitidos en razón de favorecer la propagación de la fe. Pero el hacer paganos o herejes a los hijos nunca lo toleró la iglesia, sino que lo consideró obra de violencia. Mas tan pronto como la iglesia se estableció firmemente, los matrimonios mixtos fueron prohibidos. He visto comarcas enteras en las cuales ha desaparecido la verdadera fe por efecto de tales uniones. He visto que si se realizan los designios que se han formado acerca del matrimonio y de la educación en las escuelas, de aquí a 100 años, habrán de llorarse gravísimos males en este país.